Han aparecido unas sorprendentes imágenes que muestran la autopsia de lo que podría ser un humanoide. Televisiones de todo el mundo han adquirido este importante documento. Las imágenes que ustedes van a ver de los supuestos alienígenas son una parte del misterio. Podría tratarse de un gran descubrimiento o de un gran fraude. En cualquiera de los casos, lo que parece cierto es que se ha reabierto la polémica del fenómeno OVNI. Imágenes que muestran la autopsia de lo que podría son una parte del misterio. Podría tratarse de un gran descubrimiento o de un gran fraude. En cualquiera de los casos, lo que parece cierto es que se ha reabierto la polémica del fenómeno OVNI. Vimos una luz brillante, una especie de aureola luminosa que parecía proyectar rayos de luz. Quería hablarme de algo parecido a una nave que se había estrellado en su rancho. Parecía que había algo escrito como un jeroglífico sobre la parte interior de la viga. No tenían lóbulos en las orejas, tenían 2 canales en los oídos, 2 orificios muy pequeños en la nariz y una cara cóncava. Pues sí, desde el principio lo hicieron para ocultar algo. En 1947, Roswell, en Nuevo México, es una ciudad situada al lado de una base de la Fuerza Aérea. En esta base está destinado el Grupo de Bombarderos 509 de los Estados Unidos. Soldados y civiles forman una comunidad muy unida en pleno centro de la América rural. Durante el verano de 1947, numerosos norteamericanos afirmaron haber visto platillos volantes. También en Roswell fueron muchos los ciudadanos que aseguraron haber observado una luz extraña en el cielo. Bueno, era algo que se movía hacia el norte con bastante rapidez, pero no parecía una estrella fugaz o un meteorito. Brillaba tanto que no se podía mirar directamente durante mucho tiempo. Había que mirar hacia otro lado. Era como mirar directamente al sol. William Woody tiene 61 años. Se dedica a criar cerdos y trabaja en la empresa de autobuses de Roswell. Aún recuerda con detalle la luz que vio en el cielo la noche del 4 de julio de 1947. Tenía 13 años y era la primera vez que veía algo semejante. Una mañana nos subimos a un camión destartalado y nos dirigimos al norte, por la carretera 285, para ver si podíamos localizar la luz. Pero en cada camino que salía de la vía principal se habían apostado soldados que cerraban el paso. Nos dijeron que se estaba llevando a cabo una investigación y estaba prohibido abandonar la carretera. En el rancho de Foster, 120 kilómetros al noroeste de Roswell, el granjero McBrazel encontró, mientras realizaba sus tareas diarias, un material extraño desperdigado por sus tierras. Sus ovejas no quisieron acercarse. Como no pudo averiguar lo que era, Brazel hizo un viaje de 32 kilómetros para mostrarle a su vecino más próximo lo que había encontrado. Loretta Proctor tiene 83 años y vive aún en el mismo rancho de entonces, al norte de Roswell. Loretta recuerda que su vecino Brazel llegó a caballo con una serie de extraños materiales. Nos mostró una pieza que parecía hecha de plástico o madera y dijo que había aún otros objetos que tenían un aspecto más metálico, pero que cuando se les aplastaba volvían a recuperar su forma y no parecía que se les hubiera aplastado. Y eran vigas o algo por el estilo, que, según dijo, tenían una especie de inscripción de color morado tirando a rosado. Nosotros le dijimos que probablemente era un ovni y que debía informar a las autoridades.
Brassel le hizo caso y se fue a Roswell con sus extraños restos. Le dijo al sheriff del condado de Chaves lo que había encontrado. El sheriff, George Wilcox, avisó enseguida a la base aérea instalada en la localidad. En el aeródromo militar de Roswell tenía su sede el Grupo de Bombarderos 509, considerado entre los mejores de los Estados Unidos, el mismo que había lanzado la bomba atómica sobre el Japón. Por este motivo, los sistemas de protección y seguridad de la base eran sumamente rigurosos. El comandante Jesse Marcel era el oficial responsable de la inteligencia aérea del Grupo 509 y fue el encargado de investigar el material que Brassel había entregado. Marcel se dirigió al rancho Foster para recoger algunos restos más. Esa misma noche regresó a su casa y se los mostró a su mujer e hijo. Volvió bastante tarde esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, según creo recordar. Estaba muy excitado y nos despertó a mi madre y a mí para decirnos que había encontrado partes de un ovni, un platillo volante, como decíamos entonces, y quería que lo viésemos porque era algo fuera de lo común. El doctor Jesse Marcel Jr. es también piloto, coronel y cirujano en la Reserva de la Fuerza Aérea del Estado de Montana. Aunque en 1947 tenía 12 años, el doctor Marcel recuerda con nitidez las sorprendentes propiedades del material que vio aquella noche en Roswell. Recuerdo que la parte más rara de los restos que vi eran los fragmentos de las vigas en forma de doble T, o lo que a mí me parecían vigas en forma de doble T. Eran muy ligeras y muy fuertes, y llevaban algo grabado en la parte interior, y eso era lo que realmente las hacía diferentes de cualquier otra cosa que yo hubiera visto nunca. También participaron en la búsqueda Dan Doyer y sus compañeros del cuerpo de bomberos, a quienes mostraron algunos materiales llamativos y que presentaban propiedades curiosas. La hija de Doyer, Frankie, estaba en aquel momento en el cuartel de bomberos y cogió uno de los trozos. Cuando lo agarraba era como si no tuviera nada en mi mano. No sentía que tocaba la piel. Era algo muy raro. Lo dejabas caer sobre la mesa y se esparcía como si fuera agua. Entretanto, el comandante Marcel llevó a la base militar de Roswell el material que había recuperado. Entonces, de forma sorprendente, el coronel jefe del aeródromo ordenó a su jefe de prensa, el teniente Walter Haut, que entregase a los medios una nota realmente asombrosa. El coronel Blanchard me dijo que entregase un suelto a la prensa en el que se decía que teníamos en nuestro poder un platillo volante. En realidad, decía que teníamos un disco volante. Y bueno, que se había recogido en un rancho, y no sé si dije al noroeste de Roswell, y que lo había traído a la ciudad Mac Brassel, el capataz del rancho. Después, el material se envió por avión al cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, que estaba al mando del general Ramey. La noticia asombró al mundo. El London Daily Telegraph dijo: aunque no se mencionan detalles de la nave, la Fuerza Aérea afirma que era tan endeble como una cometa. De repente, una pequeña ciudad americana se había convertido en el centro de la atención mundial. La situación era muy emocionante. Yo, que solo era el director de un modesto periódico en una pequeña ciudad de Nuevo México, estuve hablando con París y con Roma, y con Londres y con Tokio. No recuerdo todos los sitios. Me pasé la tarde entera al teléfono, y sé que los periodistas del otro periódico de Roswell y probablemente la emisora de radio hicieron lo mismo. La agitación era enorme. América estaba paralizada. Las cadenas de radio emitían boletines horarios. Esta es la copia de un boletín emitido en aquella ocasión. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Russia has demanded UN action to get off... El comandante Marcel llevó en avión las muestras del material a Fort Worth, Texas, cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea. A partir de ese momento, la situación cambió radicalmente. El general Roger Ramey, que mandaba la base, convocó una conferencia de prensa en su oficina. Delante de los fotógrafos, el general pidió al comandante Marcel que mostrase el material que había traído desde Roswell.
Se ordenó también al oficial meteorólogo de la base que estuviera presente para explicar a la prensa qué era exactamente lo que el comandante Marshall tenía en sus manos. El general me dijo, venga inmediatamente a mi oficina. Tenemos algo que queremos que vea. Dije, a la orden. Y me respondió, si tienes automóvil, magnífico. Si no lo tienes, te conseguiré uno, pero ven rápido a mi oficina. Cuando llegué y vi lo que me mostraban, dije, ¿es eso su platillo volante? Y me contestaron que sí. Y yo les dije, pues no, ese es un globo sonda para mediciones luminosas. Y si no lo es, me lo como sin sal ni pimienta. Sé lo que es, estoy seguro. Quiero que vean esto. Es una fotografía de los restos que tenían en la oficina del general Ramey, en la base de Fort North, Texas. Este es mi padre, que sostiene lo que sin duda parecen los restos de un globo con pantalla de radar. Aquí vemos los fragmentos de madera y también partes del envoltorio del globo adheridas a la madera. Y podemos comprobar lo que parece ser una lámina metálica sobre un soporte de papel. Pero quiero señalar que esto no es lo que vimos en el piso de nuestra cocina aquella noche, o mejor dicho, aquella madrugada de 1947. Esto es algo completamente distinto. De estas palabras cabe deducir que al comandante Marshall le ordenaron que participase en un encubrimiento, cambiar el material de Roswell por un globo meteorológico corriente. El general Ramey y la Fuerza Aérea desmienten las primeras noticias que ellos mismos facilitaron a la prensa y en las que se decía que habían encontrado un platillo volante. Oficialmente el caso quedaba cerrado. Pero en Roswell, a los periodistas que dieron al principio la noticia, no se les escapó el extraño comportamiento de los militares, que ahora sostenían que se trataba solamente de un globo meteorológico. Frank Joyce fue el primero en dar la noticia en la emisora de radio local, la KGFL. Recibí una llamada de teléfono. En realidad recibí varias llamadas telefónicas, pero la que más me llamó la atención parece ser que procedía del Pentágono. La señorita que estaba al teléfono me dijo, le llama el coronel tal del Pentágono. Transcurrieron algunos minutos y luego otra voz me dijo, ¿con quién hablo? Le contesté y me dijo, ¿es usted quien ha dado esa noticia sobre los platillos volantes? Quiero hacer hincapié en que su voz sonaba realmente amenazante, como la de alguien con poder. Le dije que sí, que lo había hecho yo. Me contestó, te vas a meter en muchos líos por esto o algo parecido. Yo le dije, oiga, soy un civil. No me puede tratar de esa manera. No me puede decir lo que tengo que hacer. No me puede decir qué noticias tengo que emitir. Y me respondió, ya verá lo que puedo hacer. Y colgó de golpe el teléfono. Aquella voz no dejaba dudas sobre lo que podría ocurrirle al propietario de la emisora. Recibí una llamada de Washington, desde las oficinas de uno de los senadores, que me dijo, si continúa emitiendo noticias como esta, va a perder muy pronto su licencia. Lo podemos hacer en el momento que queramos. Frankie Rowe, la hija del bombero que tuvo en sus manos alguno de los materiales, siempre había considerado a los militares de la base como amigos. Pero después de la visita que hicieron a su casa, empezó a verlos como algo siniestro.